Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En la tarde de este miércoles, como estaba previsto, hasta aquí se van cumpliendo las fechas, el itinerario, ingresó al Senado la reforma que habilita el nuevo proceso constituyente. Tras el acuerdo, que ustedes recordarán, que se logró por gran parte de las fuerzas políticas, incluso más que el del 15 de noviembre. Hay un mérito ahí en los que acordaron. Durante esta jornada, hoy, los equipos técnicos y parlamentarios terminaron la redacción de la iniciativa, por lo que ahora, entonces, se inicia, como dicen los abogados, les encanta decir, en sede legislativa. Es decir, no tienen a quién responsabilizar si no se llega a los tiempos y con lo que se está buscando, porque son los parlamentarios los que tendrán que aprobar entonces este proyecto. De esta forma, la elección para definir a los integrantes del Consejo se llevará a cabo el próximo 14 de mayo. Anote la fecha. 14 de febrero se inscriben los candidatos. 14 de mayo es la elección. Ese día en la noche vamos a saber quién conforma el grupo de 50 elegidos para el Consejo Constitucional o Constituyente. Entre los detalles del texto se precisa que estos 50 consejeros recibirán una dieta de 60 UTM, son más o menos 3.600.000 por lo que estuve viendo en la tarde, lo que será de 30 UTM, la mitad para los 24 expertos y 10 UTM por sesión, con un máximo de 3 al mes, para los 14 juristas que serán los árbitros de las bases constitucionales. Pero la verdad es que si vamos a hablar de un proceso que funciona, que nos provea de una constitución legítima, adoptada por la gran mayoría de los chilenos, que nos va a durar y nos va a dar un espacio de convivencia común, no nos vamos a fijar en las UTM, 2 UTM más, 2 UTM menos. Eso sí que no tiene valor. Y estamos ya en nuestra mesa de conversación con dos de los artífices de este acuerdo, dos de los artífices, no los dos artífices del acuerdo que está siguiendo hasta ahora, es temprano, pero igual que haciendo los checks, va cumpliendo los requisitos que se prometió. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, buenas noches, Paulina, por estar aquí. Muchas buenas noches. Muchas buenas gracias. Matías. Y Juan Francisco, desde Viña, supongo, ¿no? ¿O Valparaíso? Así, de Concón. ¿Cómo están, Matías Concón, y Paulina? Un abrazo grande para ambos. ¿Cómo están? Muy bien, pues bueno, se cumplió con este después del acuerdo, el primer capítulo era que se presentara un proyecto que nos va a habilitar, una vez que se discuta, nos va a habilitar para que quede todo escritito cómo es el proceso, que el 14 de diciembre, si no me equivoco, es el día del plebiscito final para aprobar o rechazar. Suponemos que va a ser para aprobar, porque hay que partir con esa idea de que la mayoría de los chilenos les va a gustar al acuerdo que llegaron la mayoría de los constituyentes. Paulina, ¿cómo se está dando, cómo lograron este acuerdo? Una cosa es el acuerdo político, bajarlo a un documento y ahora un proyecto de ley. ¿Fue fácil? ¿Fue más fácil, más difícil de lo que se pensaba? Bueno, era necesario hacer la transcripción del acuerdo, que es un documento declarativo, a algo legislativo, que tiene una técnica. Ahí estuvieron los abogados y las abogados de las distintas fuerzas políticas. Suena fácil, pero no necesariamente fácil, porque no, lo que alguien entendió de esta forma, en el acuerdo, esa noche, con la presión, alguien puede creer que no quedó bien plasmado en el proyecto de ley, entonces no es tan... Bueno, esa fue una de las cosas que nos tomó, por lo menos entre ayer y hoy, ir debatiendo, porque además quienes estaban redactando no habían estado presentes en las discusiones, por lo tanto había que explicarles cuál era el verdadero sentido y alcance de ciertas normas, palabras, o cuál había sido el contexto. Por ejemplo, la paridad quedó consagrada, pero no se quedó consagrada como un principio del acuerdo. O la participación ciudadana, de la cual hablamos y tomamos acuerdos, pero no quedaron transcritos por una cosa de celeridad del día lunes ahora quedó 12. Como tiene que ser. Por lo la tanto, pata. tuvimos que estar ahí, los que habíamos estado presentes en la discusión, también para ilustrar lo que tenía que quedar integrado al texto. ¿Y resultó? Sí, fue una buena experiencia. Senador Chaguán, ¿cómo fue este primer paso, esta primera prueba, esta mini prueba de fuego que era de pasar del acuerdo de palabra y de buena voluntad
bajo una presión distinta, a ponerlo en un texto legislativo que pase ahora al Senado? Primero señalar que hemos asegurado un proceso serio y responsable, un proceso mixto que asegura también un proceso democrático y participativo. No me cabe la menor duda que vamos a darle al país una constitución que va a ser un pacto de convivencia en el largo plazo para todos y cada uno de los chilenos. No es casualidad que los extremos, desde Kast a Jadwe, sean los que critiquen este acuerdo o este pacto de convivencia a largo plazo. Y estamos dispuestos a cumplir la palabra empeñada. Yo creo que hoy día hemos demostrado, todo y cada uno de los sectores, que estamos dispuestos a cumplir la palabra empeñada y avanzar con resguardos, con seguridades y certezas, en un proceso que va a garantizar, primero, 12 principios básicos u orientadores del proceso, entre ellos, por supuesto, avanzar en un Estado social y democrático de derechos, pero que con responsabilidad fiscal y también con el respeto al derecho de propiedad en todas y cada una de sus formas, con la independencia de los poderes del Estado, con la capacidad de entender que Chile es una sola gran nación que reconoce a sus pueblos originarios y por tanto que no vamos a repetir ninguna de las experiencias del anterior proceso constitucional. Pero además con una comisión de expertos que va a redactar un anteproyecto y también con un órgano electo de 50 miembros, con un sistema electoral conocido que nos va a permitir justamente avanzar en una dirección que dé certezas y seguridades a todos y cada uno de los chilenos. Yo quiero agradecer a Paulina, a Natalia y tantas otras, a Jimena, que fueron clave para lograr un acuerdo en la que nos pusimos de acuerdo, más allá de nuestras legítimas diferencias, en una constitución, en un proceso que concluya en una constitución mínima que garantice efectivamente un pacto de convivencia a largo plazo. Hay algunos tiranteses que se han ido dando desde el acuerdo hasta acá. Hay algunos explícitamente y sin complejo, digamos. Algunos miembros del Partido Comunista han dicho que no les gusta, que es imperfecto, que hay espacios para ir, no sé si utilizar el término innovar o mejorar o reemplazar, pero donde esperan que a través, por ejemplo, si esto es un proyecto de ley, a través de indicaciones puedan hacer mejoras. ¿Cómo quedó, Paulina, escrito en el proyecto exactamente el papel que van a jugar los expertos en la fase final cuando tengan, por ejemplo, alguna discrepancia con el Consejo Constituyente? Bueno, mira, aquí había una discusión, a nosotros se nos planteó dos alternativas en un minuto. Uno era que desde el lado de la centroizquierda queríamos e instábamos por un órgano 100% electo que no tuviera la intervención de expertos con voto. Entonces decíamos, si los expertos son con voto, que los elijamos. Si no, que no tengan voto. Finalmente llegamos a esta solución que el experto participa en la parte previa y que luego la discusión política está radicada en este órgano electo, que creo que es una buena solución, porque finalmente combina los elementos de la expertise para redactar, que no solamente es de abogados, hay que aclarar que ese grupo de expertos no son solo abogados, podrán ser expertos en otras áreas, pero sí son personas de reconocida trayectoria, que esa experiencia profesional, pero también de vida, está puesta al servicio de este proyecto y que luego la recoge la comisión o el Consejo Constitucional, que es electo. 50 personas que van a debatir sobre ese proyecto y lo van a poder transformar y modificar. Pero los expertos tienen que hacer un informe al final de cómo quedó, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los expertos participan escribiendo, ¿ya? Y luego entregan el proyecto y luego se discute y si hay una norma que luego el Consejo, el Comité de Expertos observe que tiene algún problema, que está mal redactada, que no se entiende, que no coincide con las bases, bueno, se puede ir al árbitro, porque esa es una posibilidad. Pero otra es que este comité la devuelva y diga, mire, esta norma no está en concordancia con el resto, en la armonización y todo. Y ahí, si hay diferencias entre el órgano electo y el órgano que redactó, se hace una comisión mixta igual que en el Congreso. Yo sé que muchos dicen que esto... Eso es mucho poder para los expertos, dicen algunos, claro, sobre todo en la izquierda. ¿Cuál es el fundamento de esto? Que finalmente hay una fórmula de resolución de conflictos que no sea imponerle uno al otro, porque finalmente lo que va a ocurrir, si es que no hay acuerdo, es que no vamos a tener normas.
Entonces, la idea de esto es que haya una confluencia de opiniones, que se puedan sentar a conversar en una mesa así como esta y se pongan de acuerdo, porque el pacto social que está dentro de la Constitución, finalmente eso es lo que queremos, que tal como nos pudimos poner de acuerdo en esta mesa de trabajo, fuerzas políticas tan distintas, de la UDI hasta el Partido Comunista, también seamos posibles las fuerzas políticas y sociales representadas en este órgano electo de ponernos de acuerdo en lo que queremos para Chile, porque finalmente tenemos que tener un diagnóstico común acerca de lo que queremos como país. Francisco Chaguán, ¿quedó a su juicio bien resuelto, bien redactado en el proyecto y queda clarísimo los límites de acción de cada una de las instituciones que se generan? Quedó bien redactado. Yo creo que tenemos una garantía de un proceso serio y muy responsable con Chile, donde las garantías y las certezas que los chilenos están pidiendo están resguardadas, no solamente con los 12 principios o bases del proceso constitucional, sino también con el órgano que va, sin lugar a dudas, va a ser un comité de admisibilidad que va a rechazar cualquier indicación que sea contraria justamente a esas bases, una ausencia de esas bases, y también con ese comité de expertos que va a tener la capacidad de insistir en alguna norma y que va a permitir justamente generar una comisión mixta para los efectos de garantizar que temas como que Chile es un Estado democrático, o la independencia de los 3 poderes del Estado, o que los 3 emblemas de la nación están a resguardo, o temas tan importantes como que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y que sin lugar a dudas va a permitir avanzar con responsabilidad, vuelvo a insistir, responsabilidad fiscal, y también con el respeto al derecho de propiedad en todas y cada una de sus formas, nos va a permitir avanzar en un pacto de convivencia a largo plazo. Todos los actores que hemos suscrito este acuerdo coincidimos que esta debe ser una constitución minimalista y no maximalista como la que se rechazó con fuerza el 4 de septiembre. ¿Cuándo parte? Y por eso... Sí, Francisco, ¿Cuándo parten ustedes, que son los partidos los que tienen que ir buscando en sus grupos, partidos, militantes, cercanos, simpatizantes, analistas, en fin, a estos expertos? ¿Cuándo empiezan a buscarlos? Ya partimos. Partimos, sí. Pero, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿cuántos les va a tocar? Del grupo, el Senado elige 12, de este grupo de 24, 12 el Senado, 12 la Cámara de Diputados. ¿Cuántos les toca a usted en los 12 del Senado? Uno arriba y uno en la Cámara. Uno y uno. Pero claro, hay unas fracciones que hay que ponerse de acuerdo cómo las vamos a enterar. Debe ser 1, algo. Claro, además hay que considerar que esto es con paridad de género, por lo tanto, también ahí hay que entrar a buscar no solo candidatos, sino que también candidatas. ¿Los tienen ya? Tenemos varios nombres, pero primero son los parlamentarios los que van a ponerse de acuerdo entre ellos, luego pasarán a la mesa del partido para que hagamos las conversaciones para ver la disponibilidad de las personas y luego ya los comunicaremos al resto de las fuerzas políticas porque hay un acuerdo de que pongamos todos los nombres sobre la mesa. Claro, porque hay que aprobarlos como en conjunto. Claro. No son nombres individuales, sino que van y se aprueba toda la lista por 4/7. El Senado aprueba los 12 que pone el Senado. Los 24 nombres los propone la Cámara de Diputados y lo aprueba el Senado. Así es. Así es. Los de cada uno, no es que cada Cámara aprueba el propio. No. ¿Ustedes, Francisco, tienen ya los nombres? ¿A cuántos le alcanza RN? A ver, primero señalar que vamos a tener, Chile Vamos, 10 miembros, 10 expertos. El Partido Republicano va a tener 1, el Partido de la Gente 1 y el Partido Demócrata o Información 1. Por tanto, de los 24 expertos, 13 serán de las fuerzas del rechazo. Y por tanto yo quiero transmitir seguridad y garantía de que el proceso, no solamente por las mayorías, sino por la voluntad que hay, va a ser un proceso equilibrado respecto de las fuerzas que van a estar en conversación y tendrán la responsabilidad de avanzar en un anteproyecto. Ya, ustedes, de los 12 del Senado, ¿cuántos le tocan a RN? ¿Cuántos van a poder, cuántos tienen que elegir? En total van a ser 5 de RN, 4 de la UDI y 1 de Opole. Pero en total, de los 24. Sí. Por eso, 10. Ya.
10 de 10 de Chile 24. 10 de 24, ustedes 2 de 24. Claro. 1 y 1. Sí. ¿Y los tienen ya, Francisco? Estamos trabajando, estamos comenzando ese proceso de búsqueda de los candidatos y esperamos efectivamente tenerlo en el plazo más inmediato, pero ciertamente queremos dar certeza de que esos miembros van a ser de tal talante, de tal envergadura, que van a dar tranquilidad a los chilenos respecto del proceso que se viene por delante. ¿Y los expresidentes? ¿Qué les parece a ustedes dos? Porque hay distintas formas. Por ejemplo, usted, el caso suyo, el presidente Lago, él mismo, por razones de edad, dice que se automargina, pese a que es indudable el aporte que podría hacer, ¿no? ¿Quién pudiera dudarlo? La presidenta Bachelet, en cambio, está vigentísima, podría perfectamente participar a lo mejor como candidata. Mira, A lo mejor como experta. Yo o como expresidenta. tengo sentimientos encontrados con esto respecto, claro, desde el punto de vista electoral, uno dice, este es un batatazo, si la pongo, le pido que encabece una lista. Ahora, yo no estoy tan convencida de que eso sea bueno para ella, digamos, desde el punto de vista personal. Entonces, por eso digo que tengo sentimientos encontrados. Uno es como presidenta del partido y otro como una persona que la aprecio mucho y que no sé si es como la mejor oferta que uno le puede hacer a ella. Pero sí creo que los presidentes, los expresidentes, la expresidenta, así como otras personalidades de nuestro país, exministros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Banco Central, también tienen un rol que pueden cumplir. No a lo mejor institucionalizado, yo era de la idea de hacer una especie de comisión consultiva. No sé si todavía tendremos oportunidad a lo mejor de conversarlo y ponerlo como una indicación. No fue parte del acuerdo porque esto lo he conversado yo después. Pero si no es posible, creo que ellos van a tener de todas maneras un rol que sin duda les corresponde. Yo creo que la experiencia que tiene un expresidente, la expresidenta, hay que aprovecharla. Tenemos la fortuna de tener 4 expresidentes con ganas. que están totalmente vigentes y que podrán dar su opinión, orientación. Y para nosotros como Partido Socialista y como alianza de gobierno, me atrevo a decir, siempre la opinión de nuestros expresidentes va a ser muy valiosa de recabarla de alguna manera. Señor Chaguán, ¿cómo le parece a usted que debería participar o sencillamente marginar a los expresidentes o presidentes? No, por el contrario. Nosotros nos hemos reunido con 3 de los 4 expresidentes, nos hemos reunido con el presidente Lago, con el presidente Frey y con el presidente Piñera. Y yo te puedo afirmar que la disposición de los 3 expresidentes, y podríamos reunirnos con la presidenta Bachelet, será colaborar justamente con el proceso. ¿Cuál sería el ideal para ustedes? Participar de una manera institucional, pero sí que su opinión, por supuesto, debe ser considerada, sobre todo considerando que el presidente Lago encabezó un proceso que se llama Mi Constitución, que logró una participación ciudadana de más de 350.000 personas, y la presidenta Bachelet tuvo a su cargo justamente los cabildos constitucionales. El presidente Frey también hizo lo suyo, y el presidente Piñera le tocó la responsabilidad de encabezar una de las peores crisis políticas de la historia institucional de nuestro país a través de un proceso democrático participativo que terminó el 4 de septiembre, que hoy día hemos habilitado un nuevo proceso, porque nosotros creemos que hay que cerrar los círculos que están abiertos y hay que cumplir con la palabra empeñada. Y asegurar una buena y nueva constitución para Chile es una responsabilidad. Tremendo. Y yo quiero hablarle, si me permite, Matías, a los electores de Chile Vamos. Y porque hemos sido objeto de mucha crítica, de funa, por parte de algún sector de la derecha que no entiende el proceso. Los círculos hay que cerrarlos. Y este es un círculo que permanece abierto. En nuestra campaña dijimos, esta no, sí una construida con amor y una buena y nueva constitución para Chile, un pacto de convivencia de largo plazo. Y por tanto, cumplir con la palabra empeñada es parte de la consistencia y la coherencia en política. Eso es lo primero. Y lo segundo, señalar que si los procesos no se cierran bien, se van a reabrir en cualquier instante. Por eso yo quiero valorar que la centroizquierda y la centroderecha han sido capaces de ponerse de acuerdo en un proceso que, sin lugar a dudas, más allá de los momentos históricos, porque la centroizquierda legítimamente podrá señalar
que este es un proceso y un momento en que la centro derecha tiene mayores ventajas electorales que la centro izquierda. Pero han sido valientes en términos de decir, mire, este es un tema que tenemos que cerrar, porque creemos que la convivencia de los chilenos y un pacto social de largo plazo es fundamental. Ahí está el desafío. Francisco Chaguán, le quiero agradecer, lo mismo a Paulina Bodanovich por estar aquí esta noche. Oye, las candidaturas las vamos a inscribir el 14 de febrero, así que sin duda va a ser una constitución que nace con amor. Exactamente, todo marcado por el 14. Gracias, Paulina. Muchas gracias. Estén muy bien. Buenas noches. Chao, gracias, Francisco. María. Gracias, Paulina. Buenas noches. Gracias por todo. Chao, hacemos una pausa, volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelo en tepillé.cl. Se encuentra en Washington, supongo en realidad una de esas ya se fue, pero ha hecho su visita y su primera visita desde febrero del 2022, desde que estalló o desde que se hizo la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no había podido salir de su país por las razones más que obvias. Bueno, ha salido por primera vez de su país, ha estado en Washington, como lo ven ustedes allí, con el presidente Joe Biden, ha estado en el Capitolio, ha hecho bastantes discursos. Estados Unidos le ha ofrecido ayuda por el tiempo que sea necesario, y ayuda en misiles, con armas. ¿Plantea un nuevo escenario esto a lo que queda de guerra cuando va a cumplir un año en febrero? Se lo vamos a preguntar eso y otras cosas más sobre el significado de este viaje a Guido Larsson, que es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Primero, ¿qué significa que pueda viajar? Eso ya es un hito requete contra importante, a 10 meses de haber estallado el conflicto o haberse producido la invasión. No, claro, viajes de esta naturaleza uno debe entenderla como una suerte de coreografía diplomática. No creo que Zelensky esté buscando realmente con este viaje cosas de orden práctico, eso se puede realizar sin viajar, y por ende el viaje tiene un contenido altamente simbólico. De partida, lo que insinúas tú, de que puede viajar, y eso es indicativo entonces de que las condiciones de seguridad para los ucranianos es relativamente favorable. Obviamente es muy peligroso todavía, pero al menos indica de que la Federación Rusa no tiene el comando del aire, de que la Federación Rusa tampoco está dispuesto a realizar un ataque contra Zelensky, a pesar de que mucha la información, sobre todo temprana, cuando se inició la guerra, indicaba de que habían habido intentos de asesinato contra el propio Zelensky. Esa estrategia parece que cambió. Y tercero, de que las condiciones políticas son también muy favorables. No hay que olvidar de que no es que cualquier persona pueda ser invitado a Washington, ¿no? Eso tiene un cierto estatus, obedece a un cierto estándar, y también se intentan comunicar, creo yo, la posición política que en este caso Estados Unidos está teniendo, no solamente con relación a Ucrania, sino que la señal que envía a sus propios aliados, particularmente a los europeos, que después de, por ejemplo, las elecciones que se vivieron en Italia, después de lo que ha estado ocurriendo en Francia, después de las suspicacias alemanas, no tienen total y completamente alineación con relación a la política que hay que seguir con Ucrania, con los precios de la energía disparados, con la inflación creciente, etc. Entonces hay muchos incentivos para que el apoyo que los europeos han estado entregando a Ucrania eventualmente aminore. Pero acá el presidente Biden está dando la señal de que si Washington está detrás de Zelensky, si invita a Zelensky a la Casa Blanca, si le permite finalmente hablar en el Capitolio, en último término también está señalizando de que Washington espera que sus propios aliados occidentales sigan una línea más o menos parecida. Yo creo que eso es lo que pretenden conseguir. ¿Por qué no se considera este recibimiento, pero sobre todo la ayuda concreta, cuantificable en misiles, no es considerada por Rusia como si ya estuvieran en guerra global? Es decir, porque los misiles pasen por el gobierno de Ucrania y se les disparen en este enfrentamiento, ¿es considerado armamento ucraniano y que Estados Unidos no se ha metido? Porque eso es un tanto cínico. Aquí hay de alguna manera una instalación de una guerra global. Lo que pasa es que hay un solo representante que es Ucrania, de Occidente, de los países que tú has nombrado. ¿No es peligroso que Estados Unidos haga tanta ostentación
además de la ayuda que haga, que es hipermillonaria, de misiles y de armamento sofisticado para defenderse de Rusia y eventualmente atacar Rusia? Yo creo que han sido riesgos calculados y tomados de forma incremental. Si uno observa cómo se inició el apoyo occidental a partir sobre todo de marzo y lo extiende en el tiempo, uno se da cuenta de que no ha sido un apoyo dramático de una sola vez, sino que cada cierto tiempo han ido sondeando la opción de incrementar el grado de apoyo en términos sobre todo de armamento, de munición, de finanzas, evidentemente también de sistemas de misiles. Y creo que lo que ha hecho Estados Unidos es, por así decir, flexibilizar al máximo o estirar al máximo la posibilidad de apoyo a Ucrania, teniendo además precedentes. No es anormal en el ámbito de los grandes conflictos a nivel internacional. Piénsense, por ejemplo, de que cuando la Unión Soviética invade Afganistán, también Estados Unidos apoyó en su momento a los muyahidines, y que cuando Siria entra en una guerra civil, recibe apoyo por la Federación Rusa a favor del gobierno de Al-Assad, y en contra del gobierno de Al-Assad también estuvo el apoyo de los Estados Unidos. Entonces eso es cierto, digamos, esto también está enmarcado en si uno ocupa un criterio normativo, en altas cuotas de hipocresía, pero la política internacional creo yo que opera un poquito así. Además, entre paréntesis, creo yo que el gran riesgo que se corre en caso de que la Federación Rusa interprete la acción de Estados Unidos como una guerra global es eventualmente lo que nadie quiere nombrar, y es la posibilidad de que un conflicto que está contenido en el teatro ucraniano no solamente salpique al resto de Europa, sino que eventualmente se llegue al uso de armamento nuclear o táctico o estratégico, que es incluso más peligroso. Por ende, creo yo que hay una especie de acuerdo tácito, una mentira, por así decir, que ambos aceptan como tal, y que permite entonces encapsular el conflicto en Ucrania, a pesar de todo lo que tú estás mencionando, Matías, a pesar de que efectivamente los Estados Unidos y muchos de los países europeos están realmente muy comprometidos con el apoyo material a los ucranianos. En algún momento Zelensky, cuando fue el último de los ataques, ¿te acuerdas tú que incluso cuando fue el primer ataque que cayeron unos misiles en Polonia? ¿Te acuerdas que será cosa de mes y medio? Se empezó a hablar de que había alguna cierta molestia en la forma que Zelensky lo había planteado. Porque Zelensky dijo que eran rusos, y si eran rusos, bueno, eso era más complicado, porque era Rusia atacando a la OTAN. En la comunidad internacional rápidamente, y el propio presidente Biden dijo, no, parece que son, no sé si dijo errores de cálculo, parece que son ucranianos, de fabricación rusa, pero disparados por ucranianos. En definitiva, Occidente no quiso decir que Rusia había atacado Polonia. Y Zelensky fue, de alguna manera, criticado y se notaba alguna molestia como con el criterio de Zelensky. ¿Cómo va eso? Porque alguna vez aquí, de proceso de cinismo, también hay que, dicho un buen chileno, hay que bancarse a Zelensky, porque es quien pone la cara en este conflicto, para que no sea el resto del mundo. Sí, por cierto, uno empieza a perder a veces el gran marco histórico tal vez en el cual se ha desarrollado la guerra y los hitos por los cuales está pasado. Probablemente tú también recuerdas esta portada en la cual participó Zelensky y su propia esposa en la revista Rolling Stone, que Claro, también dio claro. mucho que hablar, lo consideran un capricho, una trivialidad. Algunas menciones inmediatamente después de los ataques a esta planta nuclear en la propia Ucrania, donde Zelensky animaba finalmente a los occidentales a involucrarse de lleno en el ámbito militar. Y así han habido otros hitos particulares que uno finalmente olvida. Obviamente, parte de la política en un escenario de guerra es saber navegar la circunstancia. Hace 4 meses atrás estaba la posibilidad de que Rusia atacase Moldavia o Transnistria, y también ahí hubo mucha presión, digamos, por parte hacia Zelensky, con tal de aminorar esa posibilidad y tender algunos puentes con presuntos aliados, incluso la Federación Rusa, como es Turquía y como es particularmente Erdogan. Entonces yo lo veo como un hito que creo yo que ha podido traspasarse, no sin dificultad, eso obviamente hay que reconocerlo, pero en la vorágine de la guerra probablemente va a ser un hito menor a los aciertos estratégicos que Zelensky ha tenido. Y creo yo que hay que reconocerle a él de que no hay muchos casos en los últimos 30 años en donde la máxima autoridad de un país
se encuentre en el mismo conflicto de guerra y que incluso esté dispuesto a ir al frente. Eso es bien inusual, digamos, en conflicto de guerra, y creo que eso ha transmitido a la población ucraniana y también a las tropas ucranianas un sentido de alta moralidad, alta moral, digamos, desde el punto de vista militar, que es muy relevante, y creo yo que es uno de los ingredientes que explica por qué Ucrania ha tenido éxito, sobre todo en el último mes y medio, tal vez 2 meses. Y si no hemos sabido de conversaciones formales, ¿querrá decir que se están produciendo acercamientos y posibilidades, o tú ves que esto se puede alargar quién sabe cuánto tiempo más? Para ser franco, Matías, yo soy relativamente pesimista, ¿eh? Yo creo que viendo todo lo que ha ocurrido en la guerra, recuerda, por ejemplo, las masacres en Bucha, o recuerda estos ataques indiscriminados, ¿no es cierto?, con misiles en Kiev y en otras ciudades. También no hay que desconocer, digamos, porque también han habido excesos por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Es muy difícil imaginar una salida negociada, sobre todo cuando uno concibe de que una salida negociada implica cesión territorial. De hecho, Putin ha sido bien enfático. Recordarás tú que, por ejemplo, aprobó un decreto en donde anexa unilateralmente 4 provincias de Ucrania. Y él dice, este es el desde a partir del cual uno eventualmente podría negociar, incluyendo, por cierto, también Crimea. Claro. Pareciera ser de que ese esquema es irreconciliable con las pretensiones que tiene el propio Zelensky y que tiene Ucrania. Y por ende, al menos mi pronóstico desde hace ya varios meses atrás es que esta es una guerra que no se va a terminar con una salida negociada, sino que se va a terminar con la derrota militar de alguna de las partes en juego. Y esto es muy problemático porque entonces indica de que la guerra no se va a extender simplemente a comienzos del 2023 o a mediados del 2023, sino que posiblemente nos va a acompañar por todo el próximo año. Y eso evidentemente suma a la enorme catástrofe material, humanitaria y de pérdida de vidas, tanto civiles como militares, que hemos estado observando, y que pareciera ser de que va a continuar por el mediano plazo. Ahora, vamos a ponerlo en ese escenario que dices tú, de la derrota militar de una de las partes. Si la derrota es de Rusia, probablemente, Ucrania va a recuperar el Donbass y va a recuperar Crimea, si es que ocurriera eso. Pero ¿qué pasa si es que el derrotado es Ucrania? ¿Estaríamos hablando de una invasión completa? Bueno, es buena pregunta porque permite tal vez hacer un matiz y que puede parecer una especie como de, digámoslo así, una especie de equilibrio conceptual que tiene que ver con, bueno, ¿qué se va a entender por derrota militar? Técnicamente la derrota militar ocurre cuando una de las partes en juego no es capaz materialmente de seguir insistiendo, obviamente, en un avance. Eso a veces puede llegar por distintas vías. Una vía, por ejemplo, es el agote de los recursos económicos que permiten sostener la guerra. Y en ese sentido, se ha insistido mucho, por ejemplo, en cuestiones como sanciones económicas contra la Federación Rusa, con tal, obviamente, de intervenir toda la cadena que explica finalmente la industria de la guerra de la propia federación. Pero otras salidas pueden tener que ver con cuestiones que hoy día parecen imprevisibles o poco probables, pero que también han ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, no es inimaginable la salida política de Putin, ya sea a partir de un autogolpe o ya sea porque pierde la opinión pública y por lo tanto hay un cambio brusco en torno a cuáles son los objetivos estratégicos de la guerra. Los escenarios, creo yo, pues son múltiples, pero creo yo que requieren casi por definición un hito que impida la utilización de la fuerza para alcanzar objetivos políticos. Si ese hito depende obviamente de la política interna o de la economía de otro, todavía está por verse, pero creo yo que eso es lo que al menos indica todo lo que estamos observando en terreno y los pronósticos que son posibles de avisorar. Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya regresamos, espérenos. Universidad Bernardo Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización
de sus estudiantes. Ingresa a uvo.cl, infórmate sobre el proceso de admisión 2023. UVO, evolución universitaria adscrita a gratuidad. Y revisamos ahora nuestro portal de noticias.